actuales y de hace algunos años y del siglo XX por lo menos. Francis Ford Coppola, y esta es la música que acompaña a este ataque de los helicópteros en su clásico sobre Vietnam que se llama Apocalipsis Ahora, Apocalypse Now. Y esas escenas evidentemente reflejan lo que ocurrió en la guerra de Vietnam. Recuerde usted lo siguiente: cuando en la televisión americana se ven estas escenas, se moviliza la opinión pública. Estas escenas de la película no, me refiero a las escenas reales, documentales. Recuerde usted cuando ese bonzo en Saigón se prende fuego, por ejemplo, ¿no? Ahora la televisión muestra imágenes de niños calcinados o heridos severamente por esta ofensiva aparentemente del gobierno de Siria con gas. Me parece que es el gas sarín, Fernando, creo, no estoy seguro. Creo que no es precisiones, pero no hay mucha precisión. Es la misma familia. Sí. Bueno, entonces esto evidentemente automáticamente obliga a la Casa Blanca a tomar una medida humanitaria, por llamarlo de alguna manera. Pero yo lo que quiero preguntarle aquí tenemos dos invitados de lujo que son muy conocidos por todos nosotros y por ustedes. Miguel Ángel Rodríguez Mackay. ¿Qué tal, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay? Chema, buenos días. Buenos días. Y Andrés Gómez de la Torre. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Chema. Cuando el señor Powell, con toda esta cosa fantástica en las Naciones Unidas, sacó la foto de los misiles diciendo que había misiles en Irak, etcétera, etcétera, bueno, pero era Bamba, pues, ¿no? Entonces la pregunta que hago yo: ¿quién me garantiza que efectivamente ha habido ataques con este gas en estas condiciones y todo? ¿Qué opinas sobre esto, Miguel Ángel? Gracias, Chema, Fernando, buenos días. Fíjate, la última parte de tu reflexión, Chema, nos retrotrae un poco para mirar la conducta internacional de Estados Unidos, que es un país que desde que se instala en el siglo XX con un poder extraordinario, en la tesis de la diplomacia y del poder dinámico estadounidense no había ni hay hasta ahora espacio del globo que no esté bajo su influencia. El informe Tenet que verificó si había o no armas químicas en Irak cuando Saddam Hussein le fue imputado por segunda vez, porque recuerda que en el año 1991, cuando el padre George Bush también quiso hacerlo, luego de lo de Kuwait, etc., Estados Unidos encontró el contexto e ingresó en Irak, hay que decirlo, al margen del derecho internacional, y cambió el tablero dinámico. Saddam Hussein luego fue encontrado y una corte chií lo mandó a la horca a un presidente suní. La gente que nos escucha y nos ve sabe que los chií y los suní, las dos grandes ramas del Islam, luego de Mahoma del 622 en que la forma y de su muerte del 632, no se pueden ver, no se pueden establecer vasos comunicantes desde la batalla de Cardés del 722. Y entonces esa actitud estadounidense que hemos visto hace 5 años, le dijo al Consejo de Seguridad: quiero ingresar en Siria, permítame bombardearle. El Consejo de Seguridad, acuérdate, le dijo no. Ese Consejo de Seguridad, estoy hablando de Rusia y de China, le impidieron bombardeos. Y entonces lo que acaba de pasar es otra vez el contexto. Es decir, es probable, hay la presunción, pero como decíamos en el entretiempo, las presunciones tienen un contexto también. Es probable que el régimen de Bashar al-Assad, que tiene apoyo de Rusia, que controla Alepo y que controla otros sectores, esta suerte de acción sobre grupos rebeldes que han sido recalcitrantes al gobierno, haya utilizado estos gases, ¿no es cierto? Y entonces, escenario absolutamente ideal para que Estados Unidos, más allá de lo que significa 80 víctimas, como muy bien decías, el factor humanitario, que es una elevación en el derecho internacional que se superpone a la cuesta del acto armado, evidentemente refleja que Estados Unidos quiere recuperar el espacio perdido. ¿Por qué perdido? Porque quien ha logrado la liberación de Alepo no es el gobierno de Estados Unidos, sino el de Rusia. Entonces ahí hay un clima de exógenos, dos países, Rusia y Estados Unidos, y los poderes encontrados. Andrés, por favor. Parecería que no es casual. Es que se cumple el centenario del ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, 100 años,
y en la Primera Guerra Mundial es el bautismo de fuego de las armas químicas. Chema, cuando tú dices qué tipo de... Sí. Hiper en Bélgica, ¿no? ¿Perdón? La hiperita en Bélgica. Sí. Exactamente, digamos que no sería eventualmente casual. Cuando Chema dice, o Fernando dice, bueno, ¿qué tipo de gas se ha usado? Si es sarín o es gas mostaza. Ajá. Finalmente son las armas químicas que tienen un grado de crueldad muy fuerte, ¿no? En segundo lugar, y ahí sí coincido con Miguel Ángel, hoy día tiene una columna bastante interesante en Correo, ¿no? Gracias. Esta es una nueva modalidad de empleo del uso de la fuerza, ¿no? Esto supone muchas cosas. Estas nuevas guerras preventivas, guerras quirúrgicas, ataques proporcionales, ponen en tela de juicio, Miguel Ángel, tú que eres internacionalista, el tema del uso de la fuerza en el derecho internacional y cuáles son los límites, y no de una u otra manera confundir la legítima defensa con la guerra preventiva. Es decir, se están manejando una serie de conceptos de carácter político para la justificación del uso de la fuerza que están relativizando el derecho internacional y las normas elementales. Ahora, ahí vamos y lo enganchamos. ¿Hasta qué punto puede ser disuasivo a un régimen tan duro como el de Bashar el-Assad este ataque aparentemente proporcional, quirúrgico, sin daños colaterales, y hasta qué punto puede disuadir ese régimen del no uso de las armas químicas? Esa es la pregunta, porque también efectivamente la experiencia de los Estados Unidos en estas guerras preventivas en Afganistán y en Irak es bastante cuestionable. Y yo sí creo, y coincido también con Miguel Ángel Rodríguez, que es parte de un nuevo tablero de la influencia rusa que está recuperándose tremendamente. Hay que recordar que un aspecto fundamental desde el punto de vista del empleo de las fuerzas militares, Siria se ha convertido en un importantísimo laboratorio de experimentación de la industria militar rusa. Los nuevos productos, los aviones Sukhoi 34, la nueva tecnología rusa se está entrenando y ya tiene la etiqueta rusa que no la tenía del Combat Proven, de armamento probado en combate. O sea, Siria se vuelve un laboratorio de experimentación de tecnologías militares. ¿Y qué efectos puede tener esta intervención? Bueno, no lo sabemos, es muy difícil porque no sabemos si realmente este ataque quirúrgico, este ataque preventivo va a tener realmente el efecto deseado. Ahora, lo que ha llamado la atención el día de ayer, se han difundido imágenes de aviones sirios despegando del aeropuerto bombardeado. Sí. De manera que ha quedado claro que los Estados Unidos no han querido inhabilitar a la Fuerza Aérea del régimen sirio, con la que cuentan para combatir al enemigo común, que es el terrorismo islamista, pero sí hacer un daño, como tú has dicho, quirúrgico, ¿no? Exacto. Ahí voy porque efectivamente, y el presidente Trump lo dice expresamente, no he dañado la pista. La base aérea de Shayrat es una base aérea emblemática en cuanto a la composición de la fuerza de ataque. Está conformado por aviones Sukhoi Su-22, Su-24 Fencer y MiG-27 Flogger. O sea, los tres tipos de aviones de combate que tiene la Fuerza Aérea Siria para ataque a objetivos en tierra. La Fuerza Aérea Siria no ha combatido en temas externos, sino que está orientada hacia el ámbito interno. Entonces es un claro mensaje del Departamento de Defensa, porque esto obedece también una planificación del Departamento de Defensa, que el menú de opciones, ¿no?, elegido es justamente una retaliación sin daño colateral y no menguar la capacidad que tiene la Fuerza Aérea y los elementos bélicos que tiene el régimen de Bashar el-Assad para combatir al Estado Islámico. Por eso es que la pista de aterrizaje está incólume, ¿no? Yo quisiera alguna información sobre el misil Tomahawk. Hemos tenido muchas preguntas, llama mucho la atención el nombre por una parte. Sí, bueno. Estamos hablando de un misil que tiene 500 toneladas de explosivos, que puede recorrer 1.500 kilómetros con margen de error de cuánto, es decir, puede entrar por la ventana de un edificio si se le dispara a 500 kilómetros. No hay necesidad de entrar por la ventana porque el efecto que tiene la explosión, puede explosionar a 10 o 15 metros, un objetivo suficiente para causar el daño, ¿no? Pero cuando se trata de destruir, por ejemplo, ciertos elementos y no la pista, hay que apuntar muy finamente. Claro, pero eso establece un sistema de tecnología satelital, entre otros aspectos. No es la primera vez. Este es un procedimiento de operación.
empleado ya por las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Del lanzamiento de estos misiles crucero, cuyo nombre es el Tomahawk, ¿no? Quiere el nombre del Tomahawk. De tal manera que ya este es un procedimiento de operación que no es nuevo y que se ha utilizado por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los últimos conflictos, en la idea de que o una invasión o un bombardeo, digamos, con fuerzas convencionales ya puede frizar, puede rozar el tema de lo que es una intervención militar directa, ¿no? Entonces hay que entender ese concepto que ha sido empleado. Ahora, ¿tenemos tiempo todavía después de la pausa? Vamos a ir a la pausa, pero hay otros temas, Fernando. Sí, el otro tema es una tragedia que se ha producido el día de hoy, atentados terroristas reivindicados por el grupo islamista sunita ISIS cerca del Cairo y en Alejandría, la segunda ciudad del país en las costas mediterráneas. Es importante porque es un crimen deliberadamente hecho en Semana Santa, el día de hoy. Es un crimen de odio producido contra la más importante comunidad cristiana del Medio Oriente. Son 10% de la población de Egipto, que son casi 90 millones de habitantes. Estamos hablando de una comunidad cristiana que es 10% de ese país, pero sobre todo, que es más antigua que la de Roma, porque existen desde la diáspora de Tito el año 70. Es decir, hay cristianos ahí mucho antes que en Europa y mucho antes naturalmente que en América Latina, que es la principal religión católica del mundo ahora. De manera que estamos ante un tema grave, la posibilidad de que una comunidad cristiana bimilenaria se vea amenazada. Sí, Fernando, como muy bien has dicho, mira, sucede el día de hoy, que es el inicio de la Semana Santa, la fiesta de la cristiandad, y sucede a una de las iglesias cristianas que mejor y más ha venido operando en la porción del África del Norte, que es Egipto, como muy bien dices, y que revela una vez más el mapa y la lectura de lo que es el Estado Islámico como una versión del islamismo fundamentalista extremista. Sí, los últimos atentados que han habido en Egipto contra los coptos cristianos han sido de esta manera. En el camino los iban deteniendo. Si no leían una aleya, los versículos del Corán, inmediatamente eran sometidos a las decapitaciones en masa. ¿Cuántos cristianos, como muy bien tú has dicho, son objeto justamente de este tipo de manifestaciones absolutamente retrógradas, que nos revela la intransigencia de un Estado Islámico cuyo objeto central y final es la formación de un califato? Ellos se diseminan su acción en la porción africana, hacen alianzas con grupos extremistas como el Boko Haram, por ejemplo, y buscan generar y crear esta presencia radicalísima. La lectura de hoy es esa: no al cristianismo, no a las versiones que para ellos están al margen de lo que entienden esta visión desnaturalizada del Islam, porque tampoco es eso, es el Islam de verdad, y genera pues esta situación que estamos viendo en las últimas horas. Pero el Estado Islámico, que es el otro actor en el Medio Oriente, en el África, ha sido en este caso la cuota esencial de justificación para todo lo que estamos viendo en el Medio Oriente, porque mira lo que acaba de pasar en esto, mientras tú y yo estamos hablando en el amanecer en Raqqa, el bombardeo tanto de Estados Unidos como el bombardeo de Rusia en las últimas horas, es porque dice que hay todavía porciones del Estado Islámico, la capital de ella, ahí se encuentran. Entonces, esta es la justificación de la que decíamos al comienzo, de cómo se valen los actores visibles, exógenos de las relaciones internacionales, que no es nuevo. Se ha visto en Vietnam, se ha visto en Corea del Norte, en Corea del Sur, cómo los actores visibles ingresan para tener poder, en algunos casos que lo van perdiendo. Mira, Estados Unidos de América en los últimos procesos ha llevado a cabo el problema de Siria en Ginebra. Ahora se dice que va a ser en Kazajistán. Y el día martes va a haber una reunión entre Lavrov y Tillerson en Moscú. Mira el poder que Estados Unidos perdió y que quiere, bajo esa visión que siempre hemos conversado aquí contigo, Fernando, Chema, el destino manifiesto de Estados Unidos no quiere
perder, y es el propio Henry Kissinger el que llama la atención. Estados Unidos no puede perder poder ni influencia en el sistema planetario. Andrés. Bueno, sí, solamente redondear algunas ideas. Efectivamente, acá ahí se ha acuñado un concepto muy interesante, el destino manifiesto. Eso es cierto. Ahora, ¿la República Imperial? Así es, exactamente. La famosa República Imperial. Esta estuvo llevando los clásicos de las relaciones internacionales. Bueno, y en ese contexto hay que evaluar dos cosas, ¿no? En primer lugar, que este unilateralismo norteamericano tiene mucho que ver también con un proceso interno, la posición del presidente Trump. El presidente Trump tenía que dar algún gesto, se demandaba mucho. En política exterior pesan mucho también los aspectos domésticos. El presidente Trump ha entrado con mucha desconfianza, por ejemplo, para con sus servicios de inteligencia, con el FBI y con la CIA. Los ha fustigado por la razón aparente que hay que varias personas de sus entornos han tenido alguna relación con la embajada de la Federación Rusa en Washington. Luego hay que hacer también, desde luego, lo que tú dijiste con relación a los efectos internos en materia de opinión pública de la guerra de Vietnam. En Estados Unidos también se cuestiona mucho internamente cuál es el resultado de la guerra al terrorismo luego de los atentados del 11 de septiembre. ¿Cuáles son los efectos reales, no solamente en materia de costos de vidas humanas, sino también, obviamente, el costo que significa en el presupuesto de los Estados Unidos? Se dice que en este ataque, más o menos, si cada misil Tomahawk de crucero vale $1,5 millones, se han lanzado 60 alrededor. Entonces, esto tiene un costo y hay una presión interna. Sin duda, el tema del timing y de las oportunidades que dice Miguel Ángel Rodríguez, esto es cierto, es un tema de hegemonía, es un tema de geopolítica y de reposicionamiento. En un momento en que el presidente Trump, de una u otra manera, necesitaba justamente este efecto. Y finalmente, obviamente para consumo interno. Y finalmente la posición peruana, ¿no? Quisiera subrayar que se ve una diplomacia presidencial un poco más no de alineamiento, ¿no? El presidente Kuczynski ha sido uno de los pocos mandatarios latinoamericanos, aquí en RPP lo dijo, ¿no? Que apoyaba esto, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado en la ejecución de esta política exterior cuando uno se alinea en cosas tan delicadas como lo que es un ataque unilateral de este tipo y los precedentes que pueden tener. Termino como una idea, este concepto de guerras preventivas hay que tenerlo mucho cuidado porque abren compuertas, ¿no? Así como cuando Colombia lo hizo el año 2009, argumentó la guerra preventiva contra la FARC y invadió territorio ecuatoriano, la famosa operación Fénix, ¿no? El incidente de Angostura. Tener cuidado, ¿no? Con el uso de los conceptos, porque esto pueden abrir compuertas muy peligrosas en las relaciones internacionales. Pequeña precisión que quería hacer, el Papa tiene previsto un viaje a Egipto dentro de 2 semanas. Exactamente. ¿Podrá mantenerse? Bueno, si Lavrov y Tillerson se van a reunir después de todo este embrollo. Bueno, el Papa tiene una de las inteligencias más extraordinarias del planeta. Así es, exactamente. Gracias, señores. Muy interesante esta conversación.